¿verdad? En esta, vamos a ponerle así, la terapéutica del Shakti Touch. Tenemos varios elementos. Un elemento importante es la técnica y el protocolo, ¿no? El protocolo es la disposición secuencial de las técnicas. Eso aquí lo tenemos por un lado. Por el otro lado tenemos a la persona, el carácter de la persona y el problema o los problemas. Entonces, digamos que una parte muy importante que ustedes van a ir también trabajando es el tema del encuadre. Esto es, yo lo que les comento mucho, a ti, a una terapeuta o a un terapeuta no lo van a buscar por su técnica ni por el protocolo, ¿no? Hay muchas personas que trabajan muchas técnicas, pero pues a veces los nombres de las técnicas son medio rimbombantes, entonces pues no te buscan nada. Es más, entran al no terminan no sabiendo bien a bien qué significa eso, ¿no? Entonces, obviamente una persona pues no te va a buscar por esa técnica. Por lo que te van a buscar es por lo que llamamos el encuadre. Y esta parte del encuadre es muy importante, ¿no? Dentro del encuadre que vamos a ir trabajando, pues no es un encuadre, por ejemplo, clínico, ¿no? Es lo primero que hay que descartar. Por ejemplo, en el trabajo que vamos a realizar, no es un encuadre clínico. ¿Qué significa clínica? Clínico significa persona postrada, ¿no? Entonces, la clínica es la observación de la persona enferma. Y parte de la clínica tiene que ver con el diagnóstico, con el pronóstico y con un plan de tratamiento, ¿no? Que vendría siendo la terapéutica. La terapéutica depende de la clínica, ¿no? Pero la clínica se basa en la enfermedad, en la observación de la enfermedad. Y más bien el encuadre que vamos a llevar a cabo es un encuadre transpersonal. Aquí en la parte transpersonal, pues sí tiene que ver, es una otra forma de llamarle al aspecto espiritual, ¿no? Pues esto es la capacidad que tenemos para conectarnos con la totalidad, con el absoluto, etc., ¿no? Sin embargo, un elemento fundamental de la técnica que vamos a ir, bueno, ya lo han experimentado, es el tema del éxtasis, ¿no? Que ya iremos viendo con cada uno de los chakras, pues a cuál correspondería. Pero otra parte importante de lo transpersonal es el autoconocimiento, ¿no? Entonces yo les digo, ¿qué entendemos por el tema aquí? ¿Qué es eso del autoconocimiento, ¿no? Y hay cosas que yo veo de mí y que yo sé de mí, ¿no? Eso no es autoconocimiento. Así es, ya te la sabes, ¿no? Entonces hay dos niveles del autoconocimiento realmente. Está el nivel donde una persona te espejea un aspecto de ti que tú no ves, que no reconoces, que no te gusta o que rechazas, ¿no? Ese es un nivel de es más, podríamos decirlo así, el autoconocimiento es incómodo, ¿no? Porque parte del autoconocimiento tiene que ver con tu sombra. Pero cuando hablamos
del autoconocimiento, entonces también estamos hablando de aspectos rechazados, ¿no? Estamos hablando de rechazo, de negación, de lo que también en psicoanálisis le llaman abyección, ¿no? Lo desalojado, lo que no quiero ver, ¿no? ¿Y a dónde se va? Pues al nivel del inconsciente. Se va a la sombra, se va al tánatos, se va a la... Eso también regresa como autodestrucción, regresa como síntoma, regresa como neurosis, ¿no? Pero también hay otro nivel del autoconocimiento, que es eso que tú no ves en ti, que la otra persona tampoco ve en ti, y se encuentra en otro nivel del autoconocimiento. Ese otro nivel del autoconocimiento, pues podríamos decirlo así, se presenta en tus otros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, estaría ahí en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo astral, en tu cuerpo espiritual. O sea, estamos hablando de otro nivel de conocimiento. Ahí entra lo que se conoce como la gnosis, ahí entra la sabiduría, ahí entra la revelación, ¿no? Esa parte es bien importante. Entonces, lo que vamos a ir trabajando aquí a nivel transpersonal con el autoconocimiento es eso, que podríamos llamarlo así, es el autoconocimiento de ¿qué? Del alma. O sea, ¿cuáles son tu alma en esta vida, en esta historia, en este momento? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son, podemos llamarlo así, los retos, los aprendizajes que tienes que realizar? Entonces, en esta línea del alma, ¿verdad? En esta línea del éxtasis es donde se encuentra este encuadre. Ahora, el encuadre transpersonal que llevamos a cabo supone un proceso, ¿no? O sea, no es una única sesión de consulta, sino que es un proceso de autodescubrimiento para llegar a esta experiencia extática o espiritual. Este proceso de autoconocimiento nos los va a dar la escalera Kundalini o Shakti de los chakras. Entonces, en el proceso vamos a iniciar con el primer chakra, con el segundo, con el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo chakra. La idea es de que cada sesión nos permita explorar esos aspectos de cada uno de los chakras, ¿no? Ahora, es la parte interesante. No vamos a agotar todo lo que hay en cada chakra. En cada chakra hay muchísimos temas, ¿no? O sea, simplemente un solo chakra te podría llevar a lo mejor un proceso de un tiempo de un año, supongamos, ¿no? Entonces, porque sí, el primer chakra, podemos llamarlo así, el primero, el segundo y el tercer chakra son los chakras que se trabajan normalmente en psicoterapia. Hasta ahí, digamos, la psicoterapia normalmente va a atender lo que se trabaja hasta eso de forma parcial en esos primeros tres chakras. La experiencia transpersonal o espiritual que va más allá de la psicología y de la psicoterapia, pues tiene que ver ya con él a partir del cuarto chakra. Del cuarto chakra para arriba, pues ya son aspectos que en general la psicología y la psicoterapia pues no ven, no son temas de esas disciplinas, ¿no? Entonces, por eso es la parte transpersonal. Vamos a empezar planteando temas que son propios, digamos, de la cotidianidad, de la psicología, de los conflictos que tenemos actualmente, y poco a poco vamos a ir accediendo a esos otros niveles de autoconocimiento del alma. Entonces, ese es el proceso que vamos a ir llevando a cabo. Ahora, en ese proceso vamos a integrar pues lo que hemos aprendido hasta ahorita con respecto a todas
a las técnicas, a los procedimientos que vimos desde los primeros módulos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que vamos a ir trabajando, ¿no? Digamos como ahora sí, el modelo, el método que vamos a ir trabajando. Entonces, en el método vamos a tener los siguientes elementos. Bueno, vamos a ir trabajando, yo les decía, cada uno de los chakras, el chakra 1, el chakra 2, el chakra 3, el chakra 4, el chakra 5, el chakra 6 y el chakra 7, aunque hay más chakras, ¿verdad? Y entonces cada uno de estos chakras nos va a plantear una serie de temas que vamos a ir trabajando. Entonces yo les decía que estos primeros 3 chakras nos plantean temas que tienen que ver con las problemáticas más relacionadas con la materia, las emociones, las relaciones, ¿no? Que es importante trabajar. El cuarto chakra marca un parteaguas. Todos esos 3 primeros chakras nos van a preparar para trabajar el cuarto chakra. Es muy importante lo que trabajemos en estos 3 primeros chakras, porque de eso va a depender, digamos, la calidad del trabajo que realicemos en el cuarto chakra. Y a partir del cuarto chakra se plantean toda una serie de temas, o más bien de experiencias, que son más de carácter espiritual, que son más de carácter transpersonal, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la escalera que vamos a ir realizando. Acá vamos a encontrarnos todo el tema de los 3 primeros chakras. Es muy importante que podamos poder experimentar el arraigo a la vida. Ese es el tema de los 3 primeros chakras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en términos espirituales se encuentran desconectados con la tierra y con la vida, ¿no? Como si hubiera ahí en el alma como una brecha, ¿no? Las personas dicen, es que no me siento parte, o sea, algunos dicen, bueno, es que no me siento parte de una comunidad, no me siento parte de la familia, no me siento parte de la familia humana, me siento como si fuera extraterrestre o de otro planeta, no pertenezco, ¿no? Entonces, dentro de ese no pertenecer vienen también muchos temas que están relacionados con nuestra materialidad, con nuestro cuerpo, con el dinero, con nuestra sexualidad, con nuestro modo de vida, ¿no? Entonces hay temas ahí podemos llamarlo así, de rechazo. Entonces aquí nos vamos a encontrar con aspectos, heridas del alma muy fuertes: miedo, culpa, vergüenza, ¿no? Esas tres heridas del alma son las que nos van a impedir arraigarnos, aceptar plenamente nuestra naturaleza animal y mamífera. Entonces es muy importante que para que podamos acceder a estos 3 niveles podamos arraigarnos a la vida, a la madre, ¿no? A la naturaleza, sentirnos parte de la tierra, sentirnos naturaleza, ¿no? Poder, vamos a llamarlo así, cuando te arraigas a la vida y a la tierra, tienes la capacidad de disfrutar tu materialidad.
la capacidad de disfrutar tu materialidad, a eso le llamamos erotismo. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, logra arraigarse a su cuerpo, materia, a la mater, ¿no?, a la madre, tiene entonces la capacidad, es lo que llamamos la potencia de vida. Tiene la potencia de experimentar placer en la existencia. Entonces ahí entra el erotismo. ¿Qué es eso? ¿No? La vida, en este nivel, la vida es eros. La vida es eros. Y eros es atracción. ¿No? Entonces, el eros es vínculo. El eros es lo que te vincula a un tipo de amor a la materia. Es amor a la materia. Pero obviamente la idea no es quedarte únicamente ahí. Por eso está el aspecto transpersonal y trascendental. Pero si hay un amor, o sea, es importante que de este miedo, de esta culpa y de esta vergüenza pueda surgir un amor, ¿no? Que puedas amar eróticamente. Por ejemplo, la relación erótica que puedes tener, pues, con una piedra, con un árbol, con una planta, con tu cuerpo, con la naturaleza. O sea, que digas, es que amo la playa, pues eso es arraigo a la vida. Me encanta el bosque, eso es arraigo a la vida. Me gusta que me toquen, o me gusta tocarme, eso es arraigo a la vida. Me gusta cuando como, me gusta cuando respiro, me gusta cuando camino, me gusta cuando tengo una conexión, me gusta cuando siento. Eso tiene que ver con arraigo a la vida, ¿no? Si la persona dice, no me gusta sentir, no me gusta salir, no, es que respiro mal, camino chueco, me duele el cuerpo, me duele no hay un arraigo a la vida. Entonces, las primeras etapas tienen que ver con eso, con identificar cuáles son esos bloqueos que no te permiten arraigarte a la vida. Ahora, aquí vamos a entrar con un tema muy importante, que es el aspecto. Miren, en la experiencia que yo tengo con esta metodología, yo les ponía ahí, es el tema del exorcismo. ¿Ok? Bueno, a ver, cuando hablamos de exorcismo tenemos que hablar de su contraparte o del inicio del exorcismo, que es la experiencia de la posesión, ¿no? La experiencia de la posesión es algo que en nuestra cotidianidad lo trabajamos desde la perspectiva filosófica, médica, psicológica y psiquiátrica. De hecho, la trabajamos, pero le llaman de otra forma. Por ejemplo, una forma de hablar de la posesión, podríamos llamarlo así, espiritual, del cuerpo, en la psiquiatría le llamaban alienación. La persona se encuentra alineada, ¿no? Ahí está esa serie que se llama El Alienista, ¿no? Que, pues eran los antiguos psiquiatras. Entonces dicen, bueno, una persona que actualmente podríamos llamar psiquiátrica se encuentra alineada. Alienada. Alienada. Alienada de alienado, ¿no? Alienada, ¿no? Esos son los autos, las llantas. Alienada. Entonces, en la alienación, la persona se encuentra disociada, por ejemplo, ¿no? ¿Disociada de qué? De su cuerpo, de sus sensaciones. Hay una desorganización mental. Por ejemplo, otra experiencia que se marcó, otra visión que se marcó dentro de la filosofía y la filosofía médica, fue la experiencia de la afección, ¿no? Y del patos, ¿no? De ahí viene la palabra, pues, patología, ¿no? Entonces, de ahí también se deriva la palabra pasión, ¿no? Entonces, se consideraba en la antigüedad griega que lo que a la persona, al alma, al psiquismo,
le impedía alcanzar esa plenitud y esa libertad eran las pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una pasión? La pasión es cuando la persona se aliena de sí misma y entrega su poder a un objeto o a una persona externa, ¿no? Que es lo que nosotros actualmente llamaríamos adicción y codependencia, ¿no? Cuando tú dejas que un objeto externo te domine, o cuando tú dejas que una persona externa te domine, ¿no? Ahí recientemente sacaron ese concepto de alienación parental, ¿no? Bueno, pues la alienación parental pues es algo muy viejo. ¿Qué es eso? Es esa forma también de codependencia. Entonces, ¿qué significa esta parte de la pasión? La pasión es cuando en la persona disminuye su inteligencia, disminuye su voluntad. Hay una disminución de las potencias humanas. La persona se hace débil y vulnerable. No tiene la capacidad o el criterio para pensar por sí misma. Sus emociones constantemente dependen de otra persona. No las puede entonces autorregular, ¿no? Su seguridad depende de la presencia también de esa persona. Pero también la persona puede establecer un vínculo destructivo con ese objeto. O sea, la relación con el objeto adictivo o la relación con la persona en la codependencia genera autodestrucción. Va disminuyendo sus facultades y sus capacidades, ¿no? Su alma deja de evolucionar, ¿no? Se queda bloqueada. Entonces, la experiencia de la posesión es cuando un objeto o una persona o hasta una entidad, ¿verdad? Domina tus pensamientos, domina tu corazón y domina tus entrañas, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de una experiencia donde la persona se encuentra disminuida y donde, digamos, el aspecto oscuro o el inconsciente u otra entidad pues está dominando el quehacer de la persona. Entonces ahí es cuando la persona se pierde, ¿no? La experiencia de la posesión es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿no? O sea, la visión hollywoodense de la posesión pues es las películas del exorcismo, ¿no? Y toda la saga, el género de esas películas pues nos habla de experiencias prácticamente extraordinarias, sobrenaturales, donde está presente el diablo o el demonio como una entidad, ¿no? Pero en la vida cotidiana la experiencia de posesión es mucho más sutil, ¿verdad? ¿El celular? ¿El celular? El celular, por ejemplo, claro, sí. Entonces empezamos a disminuir nuestra capacidad, ¿no? Nuestras capacidades intelectuales, volitivas, emocionales se empiezan a ver disminuidas. Nos vamos siendo más vulnerables, vamos siendo más débiles, ¿no? Entonces esa debilidad nos va haciendo que nos encontremos atorados o atoradas en estos niveles. Ahora, ahí en estos niveles va a ser muy importante que realicemos una exploración, digamos, en diferentes dimensiones, ¿no? Una dimensión importante de la exploración que vamos a llevar a cabo en estos 3 primeros chakras es la dimensión transgeneracional, ¿no? El linaje o los linajes, ¿ah? Entonces, bueno, claro, ahí vamos a encontrarnos con secretos que se han transmitido en esos linajes, que también nos poseen. Hay secretos que te poseen, hay secretos que no te permiten ser libre, hay secretos que no permiten que tu alma evolucione, hay secretos que te arraigan al miedo. O los contratos que le dicen. Los contratos, los pactos, las promesas, las deudas, los duelos, las pérdidas, ¿no? Entonces,
hay temas a nivel transgeneracional que venimos cargando también en nuestra alma familiar, en nuestro egregor familiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Quién sabe? Es la parte de la exploración que vamos a llevar a cabo. Pero también hay otra dimensión muy importante que tiene que ver con la perspectiva transmigratoria. Y la perspectiva transmigratoria es cuáles son esos pactos, secretos, contratos, promesas, deudas, etcétera, que venimos arrastrando de nuestras otras vidas, ¿no? Entonces también aquí es importante que exploremos, bueno, el trabajo que vamos a realizar es un trabajo del alma, y entonces aquí es importante irnos a nuestra primera infancia, a tu nacimiento, a tu vida intrauterina, al momento de tu encarnación, antes de tu encarnación, lo que le llaman el entrevidas, ¿no? O sea, no a tu vida pasada, sino tu entrevida. O sea, hay una vida entre vidas, ¿no? Entonces, y tu vida pasada, no es que te mueras y luego reencarnes, ¿no? Sino que hay un tiempo, hay un tempiterno donde tú te encuentras antes de nacer, antes de encarnarte. Entonces ahí esa etapa también es importante. Y bueno, pues todas tus vidas pasadas. Entonces ahí es importante ver cuáles son, digamos, si podemos llamarlo así, cuál es ese karma que vienes cargando o arrastrando de tus otras vidas, ¿no? Entonces la exploración que vamos a realizar acá pues tiene que ver con eso. La técnica que ahorita vamos a ver la parte de la técnica, vamos a hacer también un trabajo regresivo. O sea, aparte de entrar en el trance, vamos a empezar a regresar. Pero ahí, digamos, cada uno de estos chakras va a tener los temas que hay que ir sanando, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el chakra 1, es fundamental el amor a la vida. El tema aquí es el miedo a la vida, es el miedo a vivir, ¿no? O sea, yo no quise reencarnar, ¿no? Porque me da miedo, me fue mal el anterior, traigo cosas que no he resuelto, tengo miedo de enfrentar, ¿qué? No sé. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Qué es ese miedo? Porque ahí, ¿cuál es ese miedo que tú tienes que traspasar para que tu alma pueda evolucionar? Y obviamente aquí entran los miedos a la materia, tus miedos sexuales, ¿no? El miedo al dinero, ¿no? Después, en el chakra 2, aquí es el tema también de la culpa, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que vamos a explorar son las relaciones. ¿Qué onda con tus relaciones? ¿No? Tus relaciones significativas en esta vida, con tu pareja, con tus parejas, con tus padres, con tus madres, ¿no? Pero entonces también tus relaciones en otras vidas. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es ese karma relacional que vienes cargando? ¿Cuál es la culpa que tienes que sanar ahí? Muchos de los temas relacionales tienen que ver con culpa, a nivel no del inconsciente freudiano, sino a nivel del inconsciente espiritual de tu alma. ¿Cuáles son esos pactos de culpa que sigues cargando y a través de los cuales te sigues relacionando? Bueno, y acá, pues bueno, aquí viene el tema 3, el chakra 3 bien importante, es el tema que va a estar ahí es la vergüenza. Y el tema del chakra 3, que es la confianza personal, la autoestima y el poder, tiene que ver con todo aquello en lo cual tú has hecho daño.
el reconocimiento del daño que tú has realizado. Este chakra es bien importante. Correspondería al cuarto paso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces, aquí tú tienes que hacer, ya no es lo que me hicieron, no, aquí, cuando es importantísimo esto, que no entres al corazón desde el victimismo, ¿no? Sino que entres al corazón desde la responsabilidad. Entonces aquí todo lo que tú has hecho en esta vida y en otras vidas, ¿no? Entonces esta parte es bien importante porque en ese momento puedes experimentar el arraigo completo a la vida, porque no es solamente entonces lo bonito, es el arraigo, porque aquí vamos a entrar, es importante entrar a la aceptación. El corazón es la aceptación de la realidad tal cual es, y ese tal cual es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces en esa parte del tal cual es, para llegar a ese paso del tal cual es fundamental esta parte, el aceptar nuestras deudas, el aceptar nuestras faltas, el reconocer que nosotros y que nosotras también hemos hecho daño, mucho daño. Aquí es reconocer que tú también traes ahí una experiencia asesina, ¿no? O sea, tú eres, esa es una parte puede ser muy choqueante, pero tú eres peor que el peor asesino, peor que el peor multihomicida, ¿no? Y está en tu genealogía, y está en tu genealogía transgeneracional y transmigratoria, ¿no? Entonces aquí es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque ahí es la vergüenza. La vergüenza es lo que nos impide aceptar nuestras faltas. Entonces vamos a ir trabajando el miedo a la vida, la culpa en las relaciones y la vergüenza en nuestros actos. ¿Okay? Entonces, y para entrar ya después iremos viendo esos elementos. Bueno, ahora, ¿cuál es la parte de la técnica que vamos a ir viendo? Digamos, el encuadre que vamos a ir realizando. Bueno, en el encuadre que nos va a ayudar en el cual vamos a ir acompañando todo este proceso, el primero es la evaluación del campo, ¿no? Que ya lo hemos hecho un poco, pero ahora vamos a entrar más a esta parte de la evaluación del campo, que es lo que vamos a llamar el intertrance, ¿no? Entonces, en el intertrance es tanto yo entro en trance como tú entras en trance, y en ese intertrance hay una confluencia de campos, se genera un solo campo, se genera un vínculo, ¿verdad? En ese nivel del campo donde están en contacto tu alma con mi alma. Entonces, bueno, aquí podemos llamarlo así, es entrar al campo. Segundo paso es revisar la intención relacionada con el chakra, ¿verdad? Hay que programarnos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que voy a trabajar con respecto al miedo a la vida? Entonces, programarte de todo lo que vamos a trabajar en este primer chakra tiene que ver con tu miedo a la vida. ¿Qué experiencias en esta vida, en tu linaje y en otras vidas impiden que tú te arraiges a la vida, que abraces la vida, que abraces la tierra, que abraces la materia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la intención del chakra. Después vamos a trabajar con la reconexión alma-cuerpo.
Entonces, aquí en la reconexión alma-cuerpo, vamos a trabajar con